Damos la bienvenida también a los que nos ven a través del canal de YouTube de la Iglesia. Y en esta tarde vamos a tener un estudio titulado Mi nueva identidad en Cristo. Y ya diré por qué. Vamos a orar. Amado Dios y buen Padre Celestial, queremos ser agradecidos, bendito Dios, por sus ricas bendiciones, porque sus promesas se cumplen día a día a cada uno de sus hijos, bendito Dios. Pedimos perdón, Padre, porque muchas veces, Padre Santo, pensamos que lo que nosotros creemos y hacemos está bien, pero tu palabra siempre nos dirige en otra dirección, bendito Dios. Y ayúdenos, Padre, a que podamos entender, bendito Dios, su palabra santa, pura, y como dice, pues, toda la verdad que tiene en ella para cada uno de sus hijos, bendito Dios. Gracias por este tiempo, bendito Dios, y los hermanos en el camino, pues usted les apresure, bendito Dios. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Tenía mucho cuidado en esto, ¿no? Porque muchas personas me han preguntado, me han dicho: José, pero ¿por qué muchas veces nos llaman de hipócritas? Dice, ¿por qué sois hipócritas? Dice, sí, antes bebían, hacían esto, hacían aquello, ¿no? Y ahora dice, se hacen los santos, ¿no? Entonces me toca explicarles que es una nueva vida la que nosotros adquirimos cuando venimos a los pies de Cristo, ¿no? Entonces también hay personas que dicen, no, José, a mí no tienes que explicarme nada, dice, porque yo conozco la Escritura desde el nacimiento. Dice, yo soy cristiano de cuna, dice, ¿no? O sea, que quiere decir que nací de una familia cristiana. Sí. Pero al entablar conversación acerca de su vida, acerca de su ministerio, acerca de su entrega al Señor, acerca de esa nueva identidad que nos da el Señor Jesucristo, no hay fruto. No hay muestras de que sea un cristiano de cuna. Porque el nacer en una familia cristiana no le hace cristiano, ¿no? Así haya nacido en una familia, por ejemplo, de un pastor. No porque sea hijo del pastor, él automáticamente es cristiano. No, vamos a ver por qué. Porque todos nacemos, dice, con esa naturaleza pecaminosa del apóstol, ¿no? Todos. Y todos a cierta edad todavía tenemos ese sentido de necesidad de nuestro Salvador. Es cuando nos acercamos a Él y le pedimos que gobierne nuestra vida, ¿no? Entonces, hay mucha equivocación en el mundo acerca de esto, ¿no? Entonces, yo quería aclarar un poco acerca de esto, ¿no? Tenemos que entender, o tenemos que tener muy claro o definido lo que éramos antes, ¿no? Porque muchos dicen, es que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Y dice, mientras vamos desarrollando el tema, vamos a ver por qué no todos somos hijos de Dios, ¿no? Dice la Escritura que nosotros éramos hijos de ¿qué? De desobediencia, ¿verdad? Éramos hijos de desobediencia. ¿Y por qué nos dice la Escritura esto? A ver, ¿cuántos de nosotros, vamos a ser honestos, no hemos desobedecido a nuestros padres? Que levante la mano el que no haya desobedecido y le damos un premio. Todos hemos desobedecido a nuestros padres terrenales, Sí. ¿no?
Y si hemos desobedecido a nuestros padres terrenales que nos castigaban y que nos corregían, ¿cómo vamos a desobedecer a nuestro Padre Celestial, que es todo amor y que está en la ira y grande misericordia? ¿No? Entonces vamos a ver todo eso. ¿Por qué? Porque la Escritura nos hace ver todo esto, ¿no? Vamos a ver que la Escritura también nos dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. En el versículo 2. En el versículo 3. Nosotros también vivimos en otro tiempo. Por eso les digo que nosotros, así hayamos nacido en un hogar cristiano, en ese tiempo que no hemos conocido al Señor Jesucristo, no teníamos esa identidad que nos da cuando nos acercamos al Señor Jesucristo, ¿no? Por eso digo que así haya nacido en un hogar cristiano, así sea hijo de un fariseo, que es el más estudioso de la ley, no le acerca eso a Dios. No le acerca, ¿no? Por eso dice el apóstol Pablo, todos nosotros vivimos así en otro tiempo. ¿En los deseos de qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos hijos, ¿por qué dice? Por naturaleza. Hijos de ira, lo mismo que los demás. La naturaleza humana, la naturaleza secular, es lo que tiene, ¿no? ¿Nosotros nos airamos? Sí, ¿verdad? ¿Pero qué dice la Escritura? No pequemos. No le decíamos, hermano, no le digo, porque me enojo con mi hermano Alberto, no le digo, pues que te lleve el diablo, como decíamos antes, ¿verdad? Si no, pues no. Luego nos damos cuenta de que hemos estado mal y ¿qué hacemos? Nos reconciliamos, pedimos perdón al que haya tenido la culpa y seguimos para adelante, ¿no? ¿Qué dice la Escritura? Que confesemos nuestros pecados, ¿no? Muchas veces nos duele mucho lo que nos hacen, que lloremos por ahí un ratito para desahogarnos. Vamos a seguir viendo por qué es eso, ¿no? Sí. Ahora, ya le hemos pedido nosotros al Señor Jesucristo que entre en nuestra vida. Hemos pedido perdón por nuestros pecados. Ahora estamos en paz con Dios. Nuestra carga, ¿qué hemos hecho con la carga del pecado? La hemos depositado a los pies de Cristo, ¿verdad? En Mateo la Escritura dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y la carga del pecado es muy grande. Y la hemos dejado a los pies de Cristo. Estamos ahora más ligeros, estamos más dispuestos, ¿para qué? Para una nueva vida en el Señor Jesucristo. Una vida que tiene un gran valor para cada uno de nosotros. Porque muchos dicen, no, si no te va a costar nada venir a los pies de Cristo, eso es mentira. Cuesta. Vamos a ver qué es lo que ha costado. Primera de Corintios 6:20. Un poquito para atrás. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, las cuales son ¿de quién? De Dios. De Dios. Porque habéis sido comprados, primeramente vamos a desarrollar esto, ¿no? Porque habéis sido comprados, dice, por precio. Así que no es gratis la salvación que nosotros tenemos. Alguien ha pagado un precio muy grande para que nosotros podamos decir que podemos ser llamados hijos de Dios, ¿no? La gente que dice eso está muy equivocada. El precio que pagó Cristo en la cruz es un precio demasiado alto para que nosotros podamos acercarnos al Señor, ¿no? Y dice también la Escritura, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. De Dios. ¿Y por qué nos hacemos dueños de nuestros cuerpos? Cuando antes nos predicaban o cuando predicamos a alguien dice, pero es que es mi vida. Yo hago con mi vida lo que yo quiera. Como otro que lo que dice es lo que a mí me da la gana.
Entonces aquí la Escritura clarito dice, aún vuestros cuerpos son de Dios. Nada que es mío, nada que me pertenece a mí, que yo hago lo que yo quiero. En los 3 primeros versículos de Efesios, del capítulo 2, podemos ver la enorme misericordia de Dios al habernos salvado de la condenación por nuestros pecados, sino que también nos ha salvado de los vicios, ¿no? Y ahora la gente dice, ¿qué vicios? Está ahí las drogas, el alcoholismo, los juegos de azar, la prostitución, todo lo que va en contra del Señor, ¿no? Entonces están los vicios, el adulterio, la fornicación, y el Señor nos ha salvado de todos esos vicios. Mucha gente cuando se habla con ellos dice, no te preocupes, José, que yo controlo. Yo sé hasta dónde puedo beber, o yo sé hasta dónde puedo fumar una droga o lo que sea, ¿no? Sí. Pero cuando usted le ve, ¿qué ha pasado? El que ha tomado el control de esa persona es el alcohol. El que ha tomado el control de esa persona es la droga. Los excesos, ¿no? Los vicios. Cuando ya tenemos esa costumbre, no podemos parar. Por nuestra propia voluntad no lo podemos. Y el Señor nos ha librado de todo esto. También nos ha librado, dice la Escritura, de la influencia de las potestades espirituales, que hacen que la gente actúe de esta manera, totalmente fuera de control. ¿Cuántas veces hemos visto personas que han tocado ya a fondo, ¿no? Y el Señor les ha rescatado de ahí? Y luego les vemos glorificando a Dios. Por eso dice, es que no hay que ser hipócritas, se dice. Si antes bebía ese como un caballo, dice, pero ahora dice que no es bueno beber. Es que por eso lo dice, porque ha experimentado y ha visto que eso es malo. Se ha enfermado. Claro, ¿no? Entonces nos ha librado de todo eso, del control de los vicios. Y esto sucede porque nosotros no tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Y ahora, para tener esa nueva identidad que yo les decía, el ser llamados hijos de Dios, hay un requisito, ¿no? Cuando las personas quieren adoptar a un niño, hacen todos los papeleos y todo eso, pero para que ese niño forme parte de esa familia, ¿cuál es ese requisito? Que esa familia le reconozca con su apellido, ¿verdad? Entonces, cuando ya tiene mi apellido, ese niño legalmente es mío. Aunque naturalmente no sea hijo de mi esposa, pero si al adoptarle y darle mi apellido, llega a ser mi hijo. Es lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Solo ellos tienen esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso le digo a la gente que me dice, no, todos somos hijos de Dios. No, es mentira. La Escritura, vamos a ver, Juan 1:12. Dice la Escritura, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿qué debo hacer para formar parte de la familia de Dios? Primero, creer, ¿no? Mas a todos los que creyeron. Y luego, recibir al Señor Jesucristo. ¿Y cómo le recibo? Abriéndole mi corazón, pues. ¿Qué es lo que pide el Señor, no? Que le abramos nuestro corazón. Dice la Escritura que del corazón mana la vida, ¿verdad? Salen los buenos deseos, los malos deseos, ¿no? Entonces tenemos que entregarle nuestro corazón al Señor. Tenemos que creer en Él. Vamos a ver un poquito más adelante, capítulo 3, versículos 16.
Este versículo es bien conocido por todos, ¿no? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo que hizo nuestro amado Dios por cada uno de nosotros. Y el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? Ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, que no es que Dios te condena porque es un Dios severo, un Dios que solamente le gusta castigar. No, dice la Escritura que tú mismo te has condenado por no haber recibido ese regalo, ¿no? Por no haber recibido al Señor Jesucristo en tu corazón. Dice, ya has sido condenado. O sea, que no te condena a nadie, sino uno mismo se condena, porque no hace las cosas bien, porque no quiere recibir. Ahora, para tener esa nueva vida en Cristo, tenemos que pasar por un proceso, ¿no? Y siempre los cristianos ponemos el ejemplo de la mariposa, ¿verdad? La mariposa, antes de ser mariposa, ¿conocen cómo es? Sí, como un gusano. Como un gusano, ¿verdad? ¿Y con qué nos compara la Escritura a nosotros? Con un gusano. Sí. Sí. Nos compara con unos gusanos. ¿Y qué hace el gusano antes de ser mariposa? Pues hace un hilo muy especial que es la Pues antes de hacer el nido, lo primero que hace es comer. Pues Y para buscar comida, ¿qué tiene que hacer? Arrastrarse. sí. Y tiene que pasar por muchos peligros. Y come de todo. Corteza, tronco y todo eso, ¿no? Hojas. La oruga es una larva de mariposa. Sí. Las orugas comen bastante y crecen rápidamente. Cuando una oruga termina de crecer, forma un crisálido o un capullo, y una vez dentro de la crisálida, la oruga, ¿qué dice? Empieza su transformación. Y hace una hebra muy bonita, por eso es gusano de seda. Una transformación llamada metamorfosis, y luego emerge como una hermosa mariposa. Yo creo que muchos conocemos los gusanos de seda, ¿no? Sí. A Dios se viene regalado y vemos cómo es el proceso de todo eso, Y ¿verdad? muy bonito que se ve tejido. Pero para pasar todo eso, la oruga ha tenido que pasar por muchas circunstancias difíciles. Ahora, el cristiano, cuando tiene esa nueva vida en Cristo, le sucede lo mismo. Tiene que pasar por momentos difíciles, ¿no? Nosotros también pasamos por esa transformación. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué dice? Somos transformados de gloria en gloria, ¿en qué? En la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. A veces, yo diría que muchas veces, nuestra transformación es dolorosa. ¿Por qué? Porque tenemos que transformarnos a la imagen de ¿quién? De Cristo, ¿verdad? Tenemos que dejar muchas cosas, hacer muchos cambios. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Sí. ¿Qué es lo primerito que afronta el cristiano cuando llega a los pies de Cristo? El desprecio. Ni siquiera de la gente de fuera, sino de su propia familia. Nuestra hermanita Paqui está al día con eso de la persecución a los cristianos. Los mismos familiares entregan a sus hijos, a sus hermanos, a sus esposas, a las autoridades por haber aceptado a Cristo. ¿No es un proceso doloroso? Es doloroso. Tenemos que dejar a los familiares. Por eso dice el Señor Jesucristo, aquel que no se niega a sí mismo, que no deja padre, madre, todos ellos, no es digno de él. No dice que abandonemos, sino que no nos dejemos vencer por el desprecio, por el abandono,
de nuestros familiares, ¿no? El salmista dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo me recogerá. Esa es la confianza que tenemos que tener nosotros, ¿no? Pasamos por ese proceso. Nuestros amigos nos abandonan. Nuestros jefes nos presionan a saber que somos cristianos. Nos piden más de lo que tenemos que dar. Nos ponen como ejemplo como para otras personas. Es difícil el proceso de cuando usted llega a los pies de Cristo. No es fácil. Pero con todo eso dice la Escritura que somos más que vencedores, ¿verdad? La Escritura también nos habla de esta nueva ciudadanía que tenemos en el Señor. Vamos a regresar a Efesios. A regresar, pero está un poquito más adelante de Corintios. Efesios 2:19. Dice, Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y, oh, madre mía, ¿a quién no le da gozo leer esto? ¿Miembros de quién dice? De la familia de Dios. De la familia de Dios. No es de cualquier familia. ¿Alguien estaría orgulloso de ser de la familia grande? ¿Lo ves? Pero de pertenecer a la familia de Dios, hermanitos, no hay orgullo más grande que ese. Somos conciudadanos de la familia de Dios. Tremendo, ¿verdad? Así que no somos cualquier cosa. Tenemos beneficios en esta nueva identidad. Tenemos capítulo 2, versículo 13. Vamos a ver si encontramos qué es lo que tenemos. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido, ¿qué dice? Cercanos por la sangre de Cristo. Hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cercanos a quién? Al Padre. Por la sangre de Cristo podemos acercarnos confiadamente ante Dios. Nos acercamos con eso, ¿no? Con esa seguridad de que el Señor nos va a escuchar. ¿Por qué? Porque Cristo está intercediendo por cada uno de nosotros. Tenemos ese beneficio, ¿no? De acercarnos al Padre. También tenemos entrada, ¿por qué? Por un mismo espíritu. Versículo 18. Dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A dónde? Al Padre. Gloria a Dios, ¿verdad? Madre mía. Entrada al Padre, lo que antes no había. Antes no podíamos acercarnos al lugar santísimo, a donde está el Padre Celestial. Pero ahora, gracias al Cordero, a ese Cordero Santo inmolado sin mancha, podemos hacerlo. Y muchas veces no lo hacemos. Muchas veces no lo hacemos. Y confieso yo primero. Muchas veces llego yo muerto del trabajo y lo que me apetece es ducharme y quedarme ahí. Como Nancy dice, a veces me dice, ¿vienes a ver una película con nosotros? Pues vale. Y a los 2 minutos estoy ya. Y dice Nancy, pero no puedes vernos la... Le digo, no, estoy cansado, estoy muerto. Le digo, si yo lo que me apetece es eso, ¿no? Ir y encerrarme en el cuarto y hablar con mi Padre Celestial y todo eso, ¿no? Cuando estaba mi sobrino en casa, nos reunimos todos. Y claro, pedí que todos hagamos una oración, ¿no? Y les cuento, hermanitos, que ya me quedaba ya ahí mismo. Pero es por eso, ¿no? Por el cansancio. Y es imposible no querer hablar con Dios. Estamos entrada por un mismo espíritu, el Padre. Como lo estamos viendo, tenemos una nueva vida, una nueva identidad. Cuando yo no tenía la nacionalidad española, era ecuatoriano, ¿verdad? Y como ecuatoriano no tenía muchos derechos aquí en España.
que después de que me dieron la nacionalidad, hermanitos, tengo los mismos derechos que tiene nuestra hermanita Paqui, que ha nacido aquí en España. Y nosotros, como ciudadanos del cielo, tenemos los mismos derechos que nos da el Señor Jesucristo a través de su Señor. Qué beneficio más grande, ¿verdad? Tenemos una nueva relación con el Señor, tenemos una nueva identidad. Uy, tenemos hasta un nuevo destino. ¿Me creen? Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida, ¿qué dice? Está escondida con Cristo, ¿en dónde? En Dios. Hermanitos, ¿vale la pena sufrir el Evangelio? Claro, vale la pena. Yo con este versículo nomás ya es una promesa que el Señor hace y la va a cumplir, pero ya depende de nosotros. Sí. Que no abandonemos el barco, como dice, ¿no? Sí. Tenemos un nuevo destino, como vemos aquí en Colosenses. Tenemos una nueva posición en el Señor Jesucristo. Vamos a regresar a Efesios. Me encanta esto, ¿no? Efesios 2:6. Dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo, ¿qué dice? Sentar, ¿en dónde? En los lugares Celestiales. ¿con quién? Con Cristo. Gloria a Dios, hermanitos. Qué privilegio tenemos, ¿verdad? Y ahora, todo esto, todo lo que el Señor hace por nosotros, tiene un propósito. No es solamente para que digamos, gloria a Dios, aleluya, levantemos las manos. No. Todo esto tiene un propósito. Versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hemos sido creados en Cristo para buenas obras, Janito. Ahí está, señores, ustedes que preguntan, ¿por qué son hipócritas? ¿Por qué si antes bebían, antes fumaban, antes hacían esto y aquello y ahora ya no lo hacen? Porque Dios nos está preparando para hacer buenas obras. Y lo que hacía antes era malo. Y lo que hacía antes era por naturaleza pecaminosa, por los deseos de la carne. Pero ahora estamos guiados, llamados para hacer buenas obras. ¿En quién dice? En Cristo Jesús. Gloria a Dios, hermanos. Que el Señor les bendiga. Sí, hermano.